Hola y bienvenidos, vamos a aprender a jugar a este Oriflame, juego de cartas de 3 a 5 jugadores en el que encarnaremos a una de las 5 familias que luchan por conseguir el trono del reino. Podremos elegir entre la familia de los dragones, los unicornios, los pegasos, los grifos y los krakens, ¿vale? Para este ejemplo vamos a utilizar solo estas 3. Todas las casas son totalmente iguales, tienen las mismas 10 cartas que vienen en esta carta resumen explicadas las habilidades, tienen los mismos 10 personajes que cada uno pues hace sus cosas. Unos eliminan, otros nos dan puntos, otros copian habilidades de otros y otros roban puntos a los demás, ¿vale? Bueno, repartiremos una carta de estas de ayuda como la que os he enseñado a cada jugador. Además, cada jugador elegirá su casa y barajará las cartas. Después de barajarlas, de estas 10 eliminará 3 cartas, ¿vale? Y nos quedaremos con 7 en la mano y 3 de ellas se eliminarán de la partida boca abajo. De esta manera nunca podremos seguir la misma estrategia, ya que no tendremos siempre las mismas 7 cartas, ¿vale? Una vez elegido esto, repartiremos un punto de victoria a cada jugador. Repartiremos eligiendo quién es el jugador inicial, le daremos esta ficha y colocaremos el orden en el que vamos a resolver las cartas de la fila. Ya veréis lo que significa esto, ¿vale? Que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre dependiendo del lado del que estemos mirando la lanza, ¿vale? Una vez hecho esto, empezamos eligiendo y tenemos dos fases en este juego, dos fases muy sencillas. La primera, la fase de colocación, en la que elegiremos una de las cartas que tengamos en la mano y la colocaremos boca abajo. Como veis, las cartas tienen ilustraciones bastante chulas, a mí me gustan bastante, y en todas ellas tenemos lo mismo siempre. Tendremos el icono de la casa a la que pertenecen nuestras cartas para que cuando estén boca arriba podamos ver de quién son, y el texto de la habilidad del personaje. Muy bien. Entonces elegiremos una de ellas, pongamos que elegimos esta, y la pondríamos boca abajo en la fila. En este caso no hay más cartas y después de que el jugador inicial haya colocado su carta, pasamos al siguiente jugador. En este caso, el jugador unicornio sería el siguiente y colocaría también una carta boca abajo. Después, el jugador dragón haría lo mismo. Las cartas las podemos colocar en cualquier lado de la fila, pero siempre tiene que ser o a un lado o al otro. Nunca la podemos colocar entre medias, por mucho que queramos, ¿vale? Y así hasta que todos los jugadores hayan colocado su carta. Después de esto, iríamos a la fase de la resolución. ¿Cómo funciona la fase de la resolución? De la siguiente manera. Empezando por el jugador que esté al principio de la lanza, este jugador miraría su carta y diría, ¿la activo o no la activo? ¿Le doy la vuelta o no le doy la vuelta? Si elige revelarla, le daría la vuelta y haría la habilidad que tiene. Si elige no revelarla, colocaría un punto de victoria encima y pasaríamos al siguiente, ¿vale? Pongamos que el jugador decide no revelarla, entonces colocaría un punto. Puede darse la situación de que pasen varias rondas y no revele esa carta. En ese caso, la carta iría acumulando puntos encima. ¿Cómo consigo estos puntos? Muy fácil. Cuando el jugador propietario de esta carta decida darle la vuelta, recogerá los puntos colocados encima de dicha carta. En el caso de que otro jugador, por ejemplo, yo active mi soldado y elimine la carta, es decir, que otro jugador me haga revelar la carta para descartarla, todos los puntos que haya encima de la carta se perderían. Bien, pues pongamos que este ha decidido poner ahí un puntito, este otro ha decidido activar a su personaje y al activar al personaje, como ya hemos dicho, realizamos la acción que viene aquí descrita. En este caso, elimina una carta adyacente. Pues decide eliminar esta, entonces al eliminarla se revelaría la carta que hay
todos los puntos de victoria que hubiera encima se pierden, no los gana nadie, y esta carta se va al descarte junto con las 3 que se han descartado al principio de la partida, en la fase de preparación. Bien, después de esto, además, cada carta que consiga eliminar otra, en este caso el soldado ha conseguido eliminar una carta, reporta un punto de victoria para el propietario de dicha carta. Es decir, como nuestro soldado ha matado a su heredero, nos llevamos un puntito de victoria. Y ahora el jugador del unicornio decide ponerse un puntito encima y no revelar su carta. Así iremos jugando las diferentes fases, pues yendo avanzando. Por ejemplo, puede pasar que tengamos esto de la siguiente manera, ¿vale? Pasamos la siguiente ronda y pasa así. La ficha de jugador inicial al acabar una ronda pasaría al siguiente jugador y al siguiente. Las cartas reveladas no se retiran de la fila, ¿vale? Se siguen activando. Por ejemplo, en esta ronda, cuando le tocara esta carta, después del jugador dragón, le tocaría al jugador Pegaso, activaría el soldado y tendría que matar a una de las 2 cartas que hay aquí, ¿vale? Las cartas reveladas no se retiran de la línea, a no ser que, como pone en algunas, sean descartables. Por ejemplo, en el caso de la conspiración, lo pone claramente, dice descarta la conspiración, ¿vale? Pues así iríamos siguiendo las fases. Hay una nueva forma de colocación que solo se puede dar cuando ya han pasado varias rondas y si tienes cartas encima del tablero. Por ejemplo, pongamos que ahora el jugador inicial es el jugador verde, el jugador del dragón. Pues cuando le toca a él puede decidir poner su carta aquí encima. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la carta de aquí abajo está protegida por esta otra. Es decir, solo y solo si se elimina esta carta, se puede eliminar esta otra. De la misma manera, podemos seguir colocando puntos encima de la carta que está encima, pero no de la que está debajo, ni tampoco nos podemos llevar sus puntos. Es decir, si por ejemplo el jugador verde ya hubiera colocado 2 puntos sobre esta carta, pero ve que la van a eliminar por cualquier motivo y todavía no quiere que se la eliminen, puede elegir colocar una carta encima y de esta manera habría que eliminar esta antes. Pero ya no puede acceder a estos puntos hasta que se quite esta carta. Si la carta que hubiera encima fuera una carta tipo la del soldado o la del arquero, que no se descartan cuando se revelan, esta carta quedaría tapando esta toda la partida hasta que la quiten. Por ejemplo, si el soldado matara esta carta, esta se quedaría descubierta. Pero si decide no hacerlo, esta carta se quedaría tapada toda la partida, ¿vale? Pues así iremos jugando de esta manera tan sencilla, que es colocar cartas boca abajo, revelarlas o ponerle puntos encima. Así iríamos jugando ronda tras ronda. Pongamos que, por ejemplo, el jugador amarillo decide ahora revelarla, pues se llevaría este punto y haría la acción de esa carta. En fin, hasta que nos quedemos con una sola carta en mano. En el momento en el que nos quedemos con una sola carta en mano, terminamos esa ronda y se recuentan puntos de victoria. Es decir, la partida dura 6 rondas. Una vez terminada la 6ª ronda, terminamos de jugar. Miramos quién es el jugador con más puntos y el que haya ganado será el que se lleve el trono. Pues estas son las reglas de este Oriflame. Muy sencillas, muy fáciles de entender, pero un juego que tiene bastante intríngulis y que os llevará a piques por me has quitado el soldado, yo ahora te había hecho la trama con el arquero, etcétera, etcétera. Un juego muy divertido, bastante interesante y muy rapidito. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.